Ella se vistió de blanco sabiendo que era una mentira, un disfraz para la venganza más cruel. Se preparó para caminar hacia el altar y entregar su vida a un hombre que no la conocía, un monstruo al que debía destruir desde adentro. Su corazón era un campo de batalla entre el amor por su hermana y el odio por el hombre que le rompería el alma. Lo que no sabía era que en el infierno de su propio engaño, encontraría un amor tan prohibido y poderoso que amenazaba con quemarla por completo. Estaba a punto de jurar amor eterno a su peor enemigo, y esa promesa sería su salvación o su condena definitiva. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la habitación de Sol era más pesado que el luto. Luna lo sentía en sus pulmones, un aire espeso y viciado que olía a lágrimas secas y sueños rotos. Llevaba 3 semanas así, desde el día en que la llamada del doctor Alejandro Castillo había destrozado el mundo de su hermana gemela. 3 semanas en las que Sol, su sol brillante y llena de vida, se había apagado, convirtiéndose en una sombra que apenas se movía de la cama, con la mirada perdida en el dosel de seda que debería haber enmarcado su felicidad de recién casada. El vestido de novia, una obra maestra de encaje y perlas, seguía colgado en una funda protectora en el armario, como un fantasma de lo que nunca fue. Luna entraba a la habitación cada mañana con una bandeja de desayuno que volvía intacta, hablaba con una voz suave que se perdía en el vacío y sentía como una rabia helada crecía en su pecho. Un veneno lento y potente que pedía a gritos ser liberado. Se acabó, Sol. No puedo casarme contigo, esas habían sido las palabras exactas, pronunciadas por teléfono, sin una pizca de remordimiento, sin una explicación. Un final tan abrupto y cruel que había hecho que Sol se derrumbara físicamente, como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Y mientras Luna recogía los pedazos de su hermana, su odio por Alejandro Castillo se solidificaba, convirtiéndose en una estructura tan dura y afilada como el diamante. Él no era solo un hombre que había roto una promesa, era un arquitecto de la desolación, un vándalo que había entrado en el jardín más hermoso y lo había reducido a cenizas por puro capricho. Esa noche, la tormenta que se gestaba fuera de la mansión Rivera no era nada comparada con la que se desataba en la sala de juntas familiar. Su padre, Ricardo Rivera, un hombre que normalmente irradiaba poder y control, tenía el rostro pálido y tenso. Frente a él estaba sentado el mismísimo diablo en persona, o al menos su representante, el señor Emilio Castillo, padre de Alejandro. Las empresas de ambas familias, Rivera Textiles y el consorcio médico Castillo, estaban al borde del colapso. Una mala inversión de Ricardo y una demanda por negligencia que amenazaba el imperio de los Castillo los habían llevado a un punto de no retorno. La fusión, sellada por el matrimonio de sus hijos, era la única balsa salvavidas en un océano de deudas. Ricardo, sabes tan bien como yo que no hay otra salida, la voz de Emilio era grave, sin espacio para la negociación. Los inversores se están retirando. La boda era la señal de estabilidad que todos esperaban. La noticia de la cancelación ha sido una catástrofe para ambos. Ricardo se pasó una mano por el cabello canoso. ¿Y qué querías que hiciera, Emilio? Tu hijo humilló a mi hija. La dejó por teléfono, como si fuera una cita de adolescentes. ¿Esperas que la arrastre al altar después de eso? Emilio suspiró, un sonido áspero. Alejandro tuvo sus razones. Razones que no puedo discutir ahora. Pero el contrato es claro. La unión debe realizarse. Sol debe casarse con Alejandro. ¿Es eso o la ruina? Luna, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta, sintió que la sangre le hervía. ¿Razones? ¿Qué razones podrían justificar tal crueldad? Entró en la habitación, sus pasos firmes y decididos resonando en el tenso silencio. Sol no se casará con él, dijo, su voz cortando el aire. Mírala. Apenas se levanta de la cama. Entregarla a ese hombre ahora sería como arrojar un cordero a una jauría de lobos. Ricardo la miró con desesperación. Luna, por favor, esto es un asunto de negocios.
¿Qué es la vida de mi hermana?, replicó ella, plantándose frente a los dos hombres. Emilio Castillo la observó con una curiosidad fría. La fama de las gemelas Rivera era bien conocida en su círculo. Sol era la dulzura, la calma, el arroyo sereno, Luna era el fuego, la tormenta, el mar embravecido. Señorita Rivera, dijo Emilio, admiro su lealtad, pero la realidad es ineludible. Sin esta boda, tu padre y yo lo perderemos todo. Vuestras vidas, tal como las conocéis, desaparecerán. Luna lo miró directamente a los ojos, una idea loca, peligrosa y absolutamente brillante comenzando a formarse en su mente. Era un plan nacido de la furia y la desesperación, un acto de sacrificio y venganza todo en uno. Si Sol no podía casarse con él, alguien tendría que hacerlo. Alguien que no tuviera el corazón roto, sino uno lleno de hielo y acero. Alguien que pudiera sonreírle, yacer a su lado y, en el momento justo, clavarle el puñal por la espalda. Sol no puede casarse, repitió Luna, su voz ahora peligrosamente calmada. Pero el contrato dice que, Sol Rivera, debe casarse con Alejandro Castillo, ¿no es así? Emilio y Ricardo intercambiaron una mirada confusa. Sí, eso dice, confirmó Emilio. Luna respiró hondo, sellando su destino con sus siguientes palabras. Bien. Entonces yo lo haré. Ricardo se puso de pie de un salto. ¿Qué estás diciendo? Luna, eso es una locura. Es un fraude. Es la única solución, insistió Luna, su mirada fija en Emilio, desafiándolo. Nadie lo sabrá. Soy su gemela idéntica. Puedo ser Sol. Me casaré con tu hijo, salvaremos las empresas y, a cambio, quiero una cosa. Emilio enarcó una ceja, intrigado por la audacia de la joven. ¿Y qué es? Quiero que me des poder en la nueva junta directiva. No seré solo una esposa trofeo. Tendré voz y voto, declaró Luna. Y quiero que Alejandro nunca sepa la verdad. Lo enamoraré, Emilio. Haré que me adore, que piense que soy la dulce y sumisa Sol que él desechó. Y cuando esté tan perdido por mí que no pueda respirar, le arrancaré el corazón de la misma forma que él se lo arrancó a mi hermana. Le haré pagar por cada lágrima que Sol ha derramado. Esa es mi única condición. Se hizo un silencio denso. Ricardo miraba a su hija como si hubiera perdido la razón, pero Emilio Castillo, un hombre que entendía el poder y la venganza, esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. Vio en Luna no a una muchacha despechada, sino a una estratega, un arma. Trato hecho, dijo Emilio, extendiendo la mano. Prepárate para tu boda, Sol. Luna le estrechó la mano, sintiendo un escalofrío al sellar el pacto. Había vendido su alma, pero por la causa correcta. La venganza tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo. Los días siguientes fueron una transformación febril. Luna se sumergió en el papel de su vida. Estudió a Sol, o más bien, los recuerdos de Sol. Se recogió su rebelde melena oscura en los moños suaves que Sol prefería. Cambió su guardarropa de colores vivos y cortes atrevidos por los tonos pastel y las telas fluidas de su hermana. Practicó su sonrisa, suavizando los bordes, inyectándole una dosis de timidez que no sentía. Lo más difícil fue la voz. Su voz era firme, a veces irónica, la de Sol era melódica y suave. Pasaba horas en su habitación, repitiendo frases con la entonación de Sol, escuchando viejos mensajes de voz para imitar su cadencia. Se convirtió en su mejor y más aterradora actuación. Le dijo a Sol que iba a un retiro espiritual por unas semanas, una mentira piadosa para protegerla del retorcido plan. Su hermana, demasiado hundida en su propia niebla, apenas registró la información. El día de la boda llegó como una sentencia. Parada frente al espejo, envuelta en el vestido de Sol, Luna no se reconoció. Veía a una extraña, una impostora con sus mismos ojos, pero con un brillo diferente, el brillo de la determinación y el odio. Recuerda por qué estás aquí, se susurró a sí misma, tocando el frío diamante del anillo de compromiso que ahora adornaba su dedo. Por ella. Al caminar por el pasillo de la iglesia del brazo de su padre, sintió cientos de miradas sobre ella. Cada paso era una mentira.
cada sonrisa forzada a los invitados, una actuación. Y entonces lo vio. Alejandro Castillo la esperaba en el altar. Y el aire abandonó sus pulmones. No era el monstruo grotesco que había imaginado. Era devastadoramente guapo, alto, con un traje perfectamente entallado que realzaba sus anchos hombros. Su cabello negro estaba impecablemente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron con una intensidad que la hizo temblar. Cuando su padre la entregó, la mano de Alejandro tomó la suya. Su piel era cálida y firme, un contacto que envió una descarga eléctrica a través de ella, una sensación completamente inesperada y profundamente inquietante. Ella esperaba repulsión, pero lo que sintió fue una extraña y alarmante corriente de algo más. Sol, susurró él, su voz era un barítono profundo que vibró en el pecho de Luna. ¿Estás bien? Estás pálida. Luna se obligó a mirarlo a los ojos. Solo nervios, Alejandro. Es un gran día. Él asintió, pero sus ojos grises no la abandonaron, escrutándola como si buscara algo que no encontraba. Durante los votos, Luna repitió las palabras sagradas con la garganta seca. Cada te acepto y en la salud y en la enfermedad era una blasfemia, una perversión de todo lo que representaban. Pero cuando Alejandro deslizó el anillo de bodas en su dedo, sus ojos se suavizaron por un instante, y una emoción que parecía genuina cruzó su rostro. Era una mezcla de alivio y algo parecido a la ternura. La confundió. La asustó. Le hizo dudar, solo por un segundo. El beso fue casto, un roce de labios que, sin embargo, quemó a Luna hasta los huesos. El aplauso de los invitados la sacó de su estupor. Lo había hecho. Era la señora Castillo. La trampa estaba puesta. La fiesta fue un borrón de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Luna se movió a través de la multitud como en un sueño, siempre consciente de la mano de Alejandro en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y protector que le ponía la piel de gallina. Cada vez que él se inclinaba para susurrarle algo al oído, el aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos, la embriagaba y la descolocaba. Este hombre, que debía ser un villano unidimensional, era complejo, encantador con los invitados, respetuoso con sus padres. Estaba haciendo su papel de novio feliz a la perfección. Y eso lo hacía aún más peligroso. Finalmente, la noche terminó y se encontraron en la limusina que los llevaría a su nueva casa, una moderna penthouse con vistas a toda la ciudad. El silencio entre ellos era palpable. Luna miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba a punto de entrar en la jaula de león. Alejandro rompió el silencio. Sé que estos últimos días han sido complicados, Sol. Quiero que sepas que lamento el dolor que te causé. Hubo cosas que no pude explicar en ese momento. Luna se giró para mirarlo, la máscara de Sol firmemente en su lugar. ¿Y puedes explicarlas ahora, Alejandro?, preguntó con una falsa fragilidad en su voz. Él negó con la cabeza, una sombra cruzando sus facciones. No. No todavía. Solo te pido que confíes en mí. Que me des una oportunidad para arreglar las cosas. Para demostrarte que casarme contigo es lo único que he querido. Las palabras eran tan convincentes, tan llenas de una aparente sinceridad, que Luna sintió un escalofrío. Era bueno. Era peligrosamente bueno en su juego. Confiar en ti es lo más difícil que me has pedido nunca, susurró ella, usando el dolor real de Sol para alimentar su actuación. Alejandro le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Lo sé. Y me pasaré el resto de mi vida ganándome esa confianza de nuevo. Al llegar al penthouse, la opulencia del lugar la dejó sin aliento. Mármol, cristal y acero se combinaban en un diseño minimalista y frío. Era el hogar perfecto para un hombre sin corazón, pensó. Alejandro la guió hasta el dormitorio principal. La cama era enorme, cubierta con sábanas de seda gris oscuro. El escenario de su batalla final. El miedo, real y crudo, se apoderó de ella. Su plan era seducirlo, no acostarse con él. No estaba preparada para eso.
Alejandro debió ver el pánico en sus ojos. Se detuvo a una distancia respetuosa. No tienes que tener miedo de mí, Sol, dijo suavemente. ¿Por qué te tendría miedo, Alejandro?, mintió ella, tratando de mantener la voz firme. Él se acercó un paso más, su presencia llenando la habitación. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, un toque tan suave que la sorprendió. ¿Por qué tiemblas cada vez que te toco? ¿Por qué me miras como si no me reconocieras? Luna contuvo el aliento. Estaba jugando con fuego. ¿Y cómo debería mirarte? Rompiste mi corazón. Y lo arreglaré, prometió él, su voz un susurro seductor. Pieza por pieza. Su mirada descendió a sus labios. El plan de Luna era simple, hacerse la ofendida, la herida, y mantenerlo a distancia durante semanas, torturándolo con una proximidad que nunca podría consumar. Pero la intensidad en los ojos de Alejandro la estaba desarmando. Había algo en él, una vulnerabilidad oculta bajo capas de control, que la atraía y la aterrorizaba a partes iguales. Estoy cansada, dijo ella, dando un paso atrás. Ha sido un día muy largo. Una excusa. Débil, pero la única que tenía. Alejandro no la presionó. Asintió, pero había un brillo de decepción en sus ojos. Por supuesto. El baño está por allí. Tómate tu tiempo. Yo dormiré en la habitación de invitados esta noche. Y las noches que necesites, hasta que estés lista para mí. La declaración la sorprendió. Esperaba que fuera exigente, que reclamara sus derechos como esposo. Pero en cambio, le estaba dando espacio. Le estaba dando control. Era una táctica brillante, y la desestabilizó por completo. Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre ella, Luna se apoyó contra los fríos azulejos, temblando. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que había pensado. Alejandro no era el monstruo predecible que había construido en su mente. Era inteligente, perceptivo y, lo peor de todo, parecía genuinamente decidido a enmendar su error. Cuando salió del baño, envuelta en un lujoso albornoz de seda, encontró una copa de vino y una sola rosa roja en la mesita de noche. Alejandro ya no estaba. Sola en la inmensa y silenciosa habitación, Luna se sentó en el borde de la cama y bebió el vino, el sabor amargo y dulce llenando su boca. Miró la rosa, sus pétalos de un rojo sangre tan perfectos que parecían de terciopelo. La cogió, y una de las espinas le pinchó el dedo, una pequeña gota de sangre brotó y manchó su piel. Un mal presagio. La venganza, se dio cuenta, también tenía espinas. Y en su afán por hacer sangrar a Alejandro, podía terminar desangrándose ella misma. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El juego había comenzado. Y ella pensaba ganarlo, sin importar el costo. A la mañana siguiente, Luna se despertó con el sol de la mañana inundando la habitación a través de los ventanales del suelo al techo. Por un momento, olvidó quién se suponía que era. Se estiró, sintiendo los músculos de su espalda protestar por la tensión del día anterior, y luego recordó. Sol. Ella era Sol. Se levantó y rebuscó en la maleta que había preparado, seleccionando un vestido de lino de color crema, algo suave e inofensivo. Al salir de la habitación, el olor a café recién hecho la guió hacia la cocina. Alejandro estaba de espaldas a ella, vestido con un pantalón de vestir gris y una camisa blanca perfectamente planchada, remangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y veteados. Estaba concentrado en una sartén, moviéndola con una habilidad que la sorprendió. Buenos días, dijo él sin volverse. ¿Has dormido bien? Sí, gracias, mintió ella, manteniéndose a una distancia segura. Él se giró, sosteniendo una espátula, y le ofreció una pequeña sonrisa. ¿Tortilla? Es mi especialidad. En la encimera había un festín improvisado, fruta fresca cortada, zumo de naranja recién exprimido y pan tostado. Era un gesto tan doméstico. Tan normal. Era un intento descarado de encantamiento, y una parte de ella, una parte que odiaba, se sintió conmovida. No tienes que hacer esto, Alejandro. Tenemos personal.
Quería hacerlo, respondió él, deslizando la tortilla perfectamente dorada en un plato y poniéndola frente a ella en la isla de la cocina. Quiero cuidarte, Sol. Luna se sentó, su mente corriendo a toda velocidad. Tenía que mantener la narrativa del dolor. No podía dejarse seducir por un desayuno. Apreciaría más tus cuidados si hubieran llegado hace 3 semanas, dijo con una voz apenas audible, cargada de un reproche que sonaba auténtico porque canalizaba la angustia real de su hermana. La sonrisa de Alejandro vaciló. Dejó la espátula y se apoyó en la encimera frente a ella, su rostro serio de nuevo. Tienes todo el derecho a estar enfadada. Lo que hice fue imperdonable. Pero te juro, Sol, que si me dejas, pasaré cada día compensándotelo. Solo dime qué necesitas de mí. Venganza, quiso gritar. Quiero verte de rodillas, con el corazón roto. En su lugar, susurró, necesito tiempo. Tendrás todo el tiempo del mundo, asintió él. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y por un segundo, Luna sintió que podía ver directamente a través de su disfraz. Se sintió desnuda, expuesta. Has cambiado, dijo él de repente, con el ceño ligeramente fruncido. Luna sintió un golpe de pánico en el estómago. ¿Cambiado? ¿Cómo? No lo sé exactamente, admitió él, inclinando la cabeza. Hay una fuerza en tus ojos que no recordaba. Antes, me mirabas con adoración. Ahora, me miras como si estuvieras resolviendo un problema de física cuántica. Estaba demasiado cerca de la verdad. Luna se obligó a reír, un sonido frágil y acuoso que esperaba que sonara como el de Sol. Tal vez el dolor te hace más fuerte. O tal vez simplemente te miro como el hombre que me destrozó y luego decidió que me quería de vuelta. El golpe dio en el blanco. Una expresión de dolor real cruzó el rostro de Alejandro. Touche, dijo en voz baja. Me lo merezco. Se alejó para servirse una taza de café, dándole un respiro a Luna. Estaba caminando sobre una cuerda floja sobre un abismo. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y todo se vendría abajo. Durante los días siguientes, establecieron una rutina extraña y tensa. Vivían como compañeros de piso educados y distantes que compartían una cama demasiado grande en habitaciones separadas. Alejandro se iba temprano al hospital y volvía tarde. Luna pasaba los días explorando el enorme penthouse, familiarizándose con el espacio vital de su enemigo, buscando grietas en su armadura. Encontró pocas. Su estudio estaba impecablemente ordenado, lleno de libros de medicina y revistas de arquitectura. Su armario era un mar de trajes caros y ropa informal pero elegante. No había nada fuera de lugar, nada que revelara un secreto oscuro. Excepto por una cosa. Una noche, incapaz de dormir, se aventuró en su estudio. En el cajón inferior de su escritorio, bajo una pila de archivos, encontró una pequeña caja de madera. Su corazón latió con fuerza. Dentro no había cartas de otra mujer ni recuerdos de un pasado secreto. Había docenas de fotografías de Sol. Pero no eran las fotos glamurosas de eventos sociales. Eran instantáneas. Sol riendo en un picnic, con la nariz manchada de chocolate. Sol durmiendo en un sofá, con un libro caído sobre su pecho. Sol haciendo una mueca a la cámara. Eran momentos íntimos, cándidos. Momentos que Alejandro había capturado cuando ella no miraba. Momentos que hablaban no de un compromiso de conveniencia, sino de una adoración genuina. Luna sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Celos? Imposible. Era confusión. El hombre que había capturado estas imágenes no podía ser el mismo monstruo que había abandonado a su hermana por teléfono. No tenía sentido. La semana siguiente, Alejandro anunció que tenían que asistir a la gala benéfica anual del hospital. Es importante, Sol. Es nuestra primera aparición pública como matrimonio. Tenemos que mostrar un frente unido. Luna estuvo de acuerdo, viendo una oportunidad. Sería el escenario perfecto para comenzar la fase 2 de su plan, la seducción pública. Haría que todos vieran lo locamente enamorado que estaba de ella, para que su eventual caída fuera aún más espectacular. Eligió un vestido rojo sangre,
un diseño de alta costura que se adhería a sus curvas como una segunda piel. Era un vestido de luna, no de sol. Atrevido, provocador. Se recogió el pelo en un elaborado moño, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Cuando salió de la habitación, Alejandro, que la esperaba en la sala de estar con un smoking impecable, se quedó sin palabras. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, y Luna vio una llama encenderse en las profundidades grises. Sol, exhaló, su voz ronca. Estás, impresionante. Quería lucir bien para mi esposo, dijo ella, con una dulzura venenosa. Se acercó a él y le ajustó la pajarita, sus dedos rozando deliberadamente la piel de su cuello. Sintió el pulso de él acelerarse bajo su toque y sonrió para sus adentros. Funcionaba. En la gala, fueron el centro de atención. Luna interpretó su papel a la perfección. Se aferró al brazo de Alejandro, le sonrió con adoración, le susurró al oído. Desde fuera, parecían la pareja perfecta. Pero por dentro, Luna estaba en alerta máxima, analizando cada interacción de Alejandro, cada conversación. Vio cómo la gente lo respetaba, cómo sus colegas hablaban de su brillantez como cirujano, cómo las enfermeras le sonreían con genuino afecto. Vio a un niño pequeño, un paciente de oncología, correr hacia él y abrazarle las piernas. Y vio a Alejandro agacharse, levantar al niño en brazos y hablarle con una ternura que le encogió el corazón. Este hombre contenía multitudes, y ella solo conocía una de sus facetas. El momento clave de la noche llegó cuando un hombre alto y apuesto, el doctor Marcos Valencia, un conocido rival de Alejandro, se acercó a ellos. Alejandro. Y la encantadora Sol. Finalmente te ha puesto el lazo, dijo Marcos con una sonrisa burlona. Ten cuidado, Sol. A este hombre le gusta huir cuando las cosas se ponen difíciles. La indirecta era obvia y cruel. Luna sintió a Alejandro tensarse a su lado. La ira brilló en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, Luna intervino, su voz suave como la seda pero afilada como el acero. Doctor Valencia, qué amable por su preocupación. Pero puedo asegurarle que mi marido no irá a ninguna parte. De hecho, nunca lo había visto tan feliz y comprometido. ¿Verdad, cariño? Se giró hacia Alejandro y, en un impulso audaz, le cogió la cara entre las manos y lo besó. No fue un beso casto como el de la boda. Fue un beso profundo, demandante, una marca de posesión frente a su rival. Durante un segundo, Alejandro se quedó rígido de sorpresa, pero luego respondió, su mano subiendo para enredarse en su pelo, atrayéndola más cerca, profundizando el beso hasta que el mundo a su alrededor se desvaneció. Se olvidaron de Marcos, de la gala, de todo. Solo eran ellos dos, una explosión de calor y deseo en medio de una multitud. Cuando finalmente se separaron, jadeando, los ojos de Alejandro ardían con una pregunta que Luna no se atrevía a responder. Marcos Valencia se había ido, y ellos se habían quedado solos en su propia burbuja de tensión. ¿Qué ha sido eso?, susurró Alejandro, su voz era un estruendo bajo. Luna, aturdida por su propia audacia y por la intensidad de la respuesta de él, se refugió en su papel. Le estaba defendiendo, mi amor. No iba a permitir que nadie le hablara así a mi esposo, dijo con una falsa devoción. Pero la mirada en los ojos de Alejandro le dijo que él no se lo creía del todo. Vio algo más en ese beso. Vio la pasión que ella trataba de ocultar. Vio el fuego que ella intentaba atribuir a Sol. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio cargado de electricidad. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando entraron en el penthouse, Alejandro la siguió hasta el dormitorio principal. Esta vez, no se detuvo en la puerta. Entró detrás de ella y cerró la puerta, el sonido del clic resonando en la habitación como un disparo. Luna se giró para enfrentarse a él, su corazón martilleando contra su pecho. La calma de él, la fachada de marido paciente, se había evaporado. Basta de juegos, Sol, dijo, su voz baja y peligrosa. Se acercó a ella lentamente, como un depredador acorralando a su presa. Todo el día has estado actuando, lanzándome miradas que no reconozco, tocándome como si quisieras quemarme vivo. Y ese beso,
Ese no era un beso para defender mi honor. Era un beso de una mujer que desea a un hombre. Estaba a centímetros de ella ahora, su calor envolviéndola. Luna tragó saliva, tratando de encontrar las palabras para su personaje. Yo, te deseo, Alejandro. Eres mi marido. Él soltó una risa corta y sin humor. No. No así. Esta noche, no eras la dulce y tímida Sol que conocí. Eras, alguien más. Alguien salvaje, audaz. Alguien que me mira a los ojos sin miedo. Levantó la mano y le acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. No sé qué cambió en ti en estas últimas semanas, pero por Dios, me está volviendo loco. Dime la verdad. ¿Qué es lo que quieres de mí? La pregunta la dejó sin aire. Su plan era exponerle a él, pero ahora era ella la que se sentía expuesta. Su máscara se estaba agrietando bajo la intensidad de su mirada. La verdad estaba en la punta de su lengua, una verdad que lo destruiría todo. Pero la venganza aún no se había cumplido. Mirándolo a los ojos, vio la confusión, el deseo, la frustración. Y decidió usarlo. Decidió lanzarse al fuego, aunque se quemara en el proceso. Quiero a mi marido, susurró ella, su voz temblando con una emoción que ya no era del todo fingida. Te quiero a ti, Alejandro. Aquí. Ahora. Se puso de puntillas y lo besó de nuevo, esta vez sin público, sin excusas. Fue un beso de rendición y de desafío. De odio y de una terrible, floreciente atracción. Alejandro gruñó en su boca y la levantó en brazos, llevándola hacia la cama. En ese momento, mientras la bajaba sobre las sábanas de seda, Luna supo que había cruzado una línea. Había venido por venganza, pero se estaba enredando en sus propias redes. Estaba a punto de entregar su cuerpo al hombre que odiaba, y la parte más aterradora era que una parte retorcida de ella misma, una parte que no podía controlar, lo deseaba con una intensidad que la dejaba sin aliento. Se había propuesto romperle el corazón, pero en la oscuridad de esa lujosa habitación, sospechaba que el primer corazón en hacerse añicos sería el suyo. La noche fue una vorágine, una tormenta de sensaciones que arrasó con todas las barreras que Luna había construido a su alrededor. Se entregó al hombre que era su enemigo con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Una mezcla desesperada de odio y una atracción innegable que había estado hirviendo bajo su piel desde el momento en que lo vio en el altar. Cada caricia de Alejandro era a la vez un tormento y una bendición. Sus manos, las manos de un cirujano, eran expertas y seguras, explorando su cuerpo con una adoración que se sentía pecaminosamente real. Sus besos no eran los de un monstruo, sino los de un hombre hambriento, un hombre que parecía haber esperado una eternidad por ese momento. En la oscuridad, bajo las sábanas de seda, Luna dejó de ser Sol y dejó de ser Luna. Era simplemente una mujer consumida por una pasión tan abrumadora que eclipsaba la venganza, el dolor de su hermana y el peso de su propia mentira. Y mientras se rendía al placer, una verdad aterradora se abrió paso en su mente: este hombre, Alejandro Castillo, no solo estaba seduciendo el cuerpo de Sol, estaba reclamando el alma de Luna. Cuando el primer rayo de luz se filtró en la habitación, Luna se despertó lentamente, sintiendo un peso cálido y reconfortante sobre ella. El brazo de Alejandro la rodeaba por la cintura, manteniéndola pegada a su pecho desnudo. Su respiración era un murmullo constante contra su nuca, y por un instante de neblina matutina, se permitió disfrutar de esa sensación de seguridad, de pertenencia. Luego, la realidad la golpeó con la fuerza de un puño helado. Se tensó de inmediato, y Alejandro, incluso en su estado de somnolencia, lo notó. Se movió, acercándola aún más si era posible, y su voz, ronca y profunda por el sueño, susurró directamente en su oído. ¿Huyendo tan pronto, señora Castillo? El aliento caliente contra su piel le provocó un escalofrío. No estoy huyendo, mintió ella, su voz apenas un susurro. Entonces, ¿por qué tu cuerpo se ha puesto tan rígido como una tabla? ¿Remordimientos de compradora? Él se rió suavemente, un sonido que vibró a través de ella. O tal vez, continuó, su mano deslizándose desde su cintura hacia su vientre, solo estás procesando el hecho de que anoche fue el verdadero comienzo de nuestro matrimonio.
Luna cerró los ojos, el contacto de su mano enviando oleadas de calor a través de ella. Era demasiado. Demasiado íntimo, demasiado confuso. Se giró lentamente para mirarlo, encontrándose con sus ojos grises, ahora claros y llenos de una ternura que la desarmó. Anoche fue, empezó ella, sin saber qué decir. Anoche fue increíble, completó él por ella, su pulgar acariciando su cadera. Se inclinó y la besó suavemente, un beso perezoso de buenos días que no tenía nada de la desesperación febril de la noche anterior. Era un beso de posesión, de familiaridad. Anoche no fuiste la mujer con la que me comprometí, susurró él contra sus labios. Fuiste mucho más. Fuiste fuego puro. Dime que no voy a tener que esperar a otra gala para volver a ver a esa mujer. Sus palabras la golpearon. Estaba describiendo a Luna, no a Sol. El peligro de su juego nunca había sido tan evidente. Se obligó a sonreír, una sonrisa que esperaba que pareciera tímida y enamorada. Tal vez solo necesitaba sentirme segura contigo otra vez. Pues prepárate para sentirte muy segura, dijo él, su voz volviéndose juguetona y seductora. La atrajo sobre él, de modo que ella quedó ahorcajada sobre sus caderas. Porque no pienso dejar que te escapes. ¿Sabes lo que quiero ahora mismo? Luna tragó saliva, el contacto de sus cuerpos desnudos encendiendo las brasas de la noche anterior. ¿El desayuno? Él se rió, una carcajada profunda y genuina. Después. Primero, quiero volver a escuchar esos pequeños ruidos que hacías cuando creías que no te oía. Quiero hacerte gritar mi nombre hasta que los vecinos presenten una queja formal. Quiero que cada centímetro de ti recuerde a quién perteneces. Sus palabras eran descaradas, directas, y encendieron un fuego dentro de ella que la avergonzó y la excitó a partes iguales. Este Alejandro lujurioso y dominante era una faceta que no esperaba. Su plan era mantenerlo a raya, pero él estaba derribando sus defensas con una ofensiva de pasión que la dejaba sin aliento. Se inclinó para besarla, pero Luna, en un último intento de control, puso una mano en su pecho. Alejandro, sobre lo que pasó antes, tu abandono. El ambiente cambió al instante. El deseo en sus ojos fue reemplazado por una sombra de arrepentimiento. Lo sé, dijo en voz baja. Una noche no borra semanas de dolor. No te pediré que lo olvides. Solo te pido que me dejes crear nuevos recuerdos contigo. Recuerdos tan buenos que los malos se desvanezcan. La sinceridad en su voz era una tortura. ¿Cómo podía odiar a un hombre que la miraba como si fuera el centro de su universo? ¿Cómo podía planear la destrucción de alguien que parecía tan dedicado a su felicidad? Lo que siguió a esa mañana fue una tregua incómoda, una danza de intimidad y distancia. Alejandro era un marido modelo. Le dejaba notas por la mañana, le enviaba flores al mediodía sin motivo aparente, la llamaba desde el hospital solo para escuchar su voz. Y por la noche, en la cama, era un amante atento y apasionado que parecía dedicado a explorar cada parte de ella, tanto física como emocionalmente. ¿En qué piensas?, le preguntaba a menudo en la oscuridad, después de que hubieran hecho el amor. Y Luna mentía. En lo feliz que soy, decía, mientras en realidad pensaba en Sol, en su traición, en la red de mentiras que se hacía más y más grande cada día. Un par de semanas después de la boda, llegó la primera prueba importante, una cena en la mansión de sus padres. Sol seguía recluida, pero había mostrado una leve mejoría, según las breves llamadas que Luna hacía desde un teléfono de prepago. A la cena asistirían sus padres y los de Alejandro. Sería la primera vez que Luna tendría que interpretar a Sol frente a su propio padre sabiendo la verdad. La tensión era insoportable. Ricardo Rivera apenas podía mirarla a los ojos. Su esposa, Elena, ajena al plan, colmaba a Sol de preguntas y comentarios sobre su nueva vida. Y, querida, ¿te está cuidando bien este muchacho? Pareces diferente. Más radiante, casi. Luna sintió un sudor frío recorrer su espalda. El matrimonio me sienta bien, mamá. Emilio Castillo, su suegro y cómplice, la observaba con una sonrisa de tiburón, como un titiritero satisfecho con su marioneta. Pero fue la actitud de Alejandro la que la mantuvo en vilo. Él no la soltó en toda la noche,
su mano siempre en su espalda o en su rodilla bajo la mesa. Cuando Elena mencionó el repentino interés de Sol por la arquitectura moderna, un tema que fascinaba a Luna pero aburría a Sol, Alejandro intervino sin problemas. Sol siempre ha tenido una mente curiosa, Elena. Simplemente no había tenido la oportunidad de explorarlo. Ahora estamos diseñando algunos cambios para el Penthouse juntos. Tiene un ojo increíble para el espacio y la luz. Luna lo miró, atónita. No solo la estaba cubriendo, la estaba elogiando, validando una parte de ella que siempre había sentido que debía ocultar en su familia. Más tarde, mientras Emilio y Ricardo hablaban de negocios en el estudio, Alejandro la llevó al jardín. La noche era fresca y el aire olía a jazmín. ¿Estás bien?, le preguntó, su voz suave en la oscuridad. Parecías tensa ahí dentro. Es solo, extraño, admitió Luna. Volver aquí como una mujer casada. Él la abrazó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Pronto se sentirá como nuestro hogar. Juntos. Sé que no te he contado todo sobre por qué tuve que posponer las cosas. Pero te prometo que tuvo que ver con proteger a mi familia y a la tuya. Con protegerte a ti. Mentiras. Todo tenía que ver con el dinero y el poder, Luna lo sabía. Pero envuelta en su abrazo, con el calor de su cuerpo contra su espalda, era tan fácil querer creerle. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba acelerar su plan. La intimidad la estaba ablandando, la estaba confundiendo. Tenía que recordar su propósito. Al día siguiente, invocó la cláusula de su acuerdo con Emilio. Llamó a su suegro. Emilio, es Sol. Quiero mi puesto en la junta directiva. La próxima reunión es el viernes. Espero que mi nombre esté en la lista. Hubo un silencio en la otra línea, y luego una risa grave. Sabía que había elegido a la gemela correcta. Eres fuego y ambición, muchacha. Estarás allí. Pero ten cuidado. A Alejandro no le va a gustar que su dulce esposa se meta en el foso de los leones. Alejandro aprenderá a vivir con ello, respondió Luna fríamente y colgó. Se lo dijo a Alejandro esa noche, con una estudiada indiferencia. Mi padre y Emilio han decidido que sería bueno para la imagen de la fusión familiar, que yo tuviera un papel más activo. Me han ofrecido un puesto en la junta. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue total. Pasó de la incredulidad a la preocupación y luego a algo parecido a la admiración. ¿La junta? Sol, eso no es un club de jardinería. Es brutal ahí dentro. Soy más fuerte de lo que crees, dijo ella, repitiendo la frase que él mismo le había dicho. Y quiero hacerlo. Quiero entender el negocio que es parte de mi futuro. Nuestro futuro. Alejandro la estudió durante un largo momento, su mirada intensa. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y genuina que le llegó a los ojos. Nunca dejas de sorprenderme últimamente. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, te apoyaré. Pero no esperes que sea fácil contigo solo por ser mi esposa. Si estás en esa sala, te trataré como a cualquier otro miembro. No esperaba menos, replicó Luna. El día de la reunión, se vistió para la batalla. Un traje de chaqueta de color azul marino, tacones altos y el pelo recogido en una coleta severa. Entró en la sala de juntas y se encontró con una docena de rostros, todos hombres, todos mayores que ella, que la miraron con condescendencia. Alejandro le dedicó un leve asentimiento desde la cabecera de la mesa. La reunión fue un desastre. Discutían sobre un proyecto de expansión que estaba perdiendo millones. Las cifras no cuadraban, y nadie parecía tener una solución real. Luna, que había pasado los últimos 2 días estudiando los informes financieros hasta altas horas de la noche, se dio cuenta de que había un enorme desfalco o una incompetencia masiva en el departamento de logística. Esperó su momento. Cuando hubo una pausa en la discusión, habló, su voz clara y firme. Con todo respeto, creo que todos están mirando el problema equivocado. El problema no es la estrategia de marketing, es la cadena de suministro. Los costos de transporte se han inflado un 40% en los últimos 6 meses sin justificación aparente.
Sugiero una auditoría completa e inmediata del Departamento de Logística, dirigida por una firma externa. El silencio en la sala fue absoluto. Los miembros de la Junta la miraron como si le hubiera salido una segunda cabeza. Luego, uno de los hombres mayores, un tal señor Jiménez, se rió. Señora Castillo, apreciamos su entusiasmo, pero creo que debería dejar las finanzas a los expertos. Antes de que Luna pudiera replicar, Alejandro habló, su voz resonando con autoridad. Jiménez, mi esposa acaba de señalar una discrepancia que, aparentemente, ninguno de nuestros expertos ha sido capaz de ver en 6 meses. No solo apoyo su moción para una auditoría, sino que propongo que ella supervise el proceso. Su perspectiva fresca es exactamente lo que esta compañía necesita para dejar de sangrar dinero. El apoyo incondicional y público de Alejandro dejó a todos boquiabiertos. La moción fue aprobada a regañadientes. Esa noche, la atmósfera en el penthouse era eléctrica. Lo que hiciste hoy, comenzó Alejandro mientras se servían una copa de vino. Fue increíble. Dejaste a todos esos viejos dinosaurios sin palabras. ¿Dónde has estado escondiendo esa mente brillante todo este tiempo? Solo presto atención, dijo Luna, encogiéndose de hombros. Pero por dentro, se sentía exultante. Él la había visto. Había visto a Luna, no a Sol. Él se acercó a ella, le quitó la copa de las manos y la dejó en la mesa. La cogió por la cintura y la atrajo hacia él. Sabes, toda esta inteligencia y poder son increíblemente sexys. Me tienes pensando cosas muy poco profesionales, señora miembro de la Junta. Ah, sí, ronroneó ella, entrando en el juego. ¿Y qué clase de cosas, señor presidente? Cosas que involucran esta corbata, susurró él, desatándosela lentamente, y mis manos. Y tu falta de ropa. Y esa enorme mesa de la sala de juntas. La besó, un beso hambriento y lleno de una nueva admiración. Esa noche, hicieron el amor con una urgencia diferente. Ya no era solo pasión, era respeto, era la excitación de ser iguales, de desafiarse mutuamente. Y mientras estaba en sus brazos, Luna se dio cuenta con horror de que su plan de venganza se estaba desmoronando. Ya no quería destruirlo. Una parte de ella, una parte cada vez más grande, quería construir algo con él. La auditoría reveló exactamente lo que Luna sospechaba: Jiménez, el hombre que la había menospreciado, estaba desviando fondos a través de contratos de logística fraudulentos. Fue despedido y se iniciaron acciones legales. Luna se convirtió, de la noche a la mañana, en la heroína inesperada de la empresa. Su relación con Alejandro se profundizó. Pasaban horas hablando de todo, no solo de negocios, sino de sus sueños, de sus miedos. Él le confesó la inmensa presión que sentía por estar a la altura del legado de su padre. Ella, a su vez, le habló de la sensación de vivir siempre a la sombra de una hermana perfecta, usando las verdades de su propia vida para dar profundidad a su personaje de Sol. Una tarde de fin de semana, fueron a una galería de arte. Luna se detuvo frente a un cuadro abstracto, una explosión de colores caóticos y energía. Es hermoso, suspiró. Es libre. Alejandro se paró detrás de ella. Siempre pensé que a Sol le gustaban los paisajes, las cosas serenas. La gente cambia, dijo ella, demasiado rápido. Él la rodeó con sus brazos. Es cierto. Y cada cambio que veo en ti, me enamora más. Siento que te estoy conociendo de nuevo, y esta versión de ti, esta versión me fascina. Es como si hubieras estado dormida y acabaras de despertar. Cada palabra era una daga dulce en el corazón de Luna. Se estaba enamorando. Se estaba enamorando profunda e irrevocablemente del hombre al que había jurado destruir. La culpa la consumía. Pensaba en Sol, recuperándose lentamente en la casa de sus padres, ajena a la traición de su propia hermana. Decidió que tenía que poner fin a esto. Tenía que encontrar la prueba definitiva de la villanía de Alejandro, algo que le recordara por qué estaba allí, algo que reavivara su odio y apagara esos sentimientos prohibidos. Una noche, cuando Alejandro estaba de guardia en el hospital, registró su estudio de nuevo. Esta vez, buscó con más ahínco.
No buscaba recuerdos, buscaba secretos. En una caja fuerte oculta detrás de un panel de madera, que logró abrir tras adivinar que la contraseña era la fecha de cumpleaños de Sol, encontró una carpeta. Su corazón se detuvo. Dentro no había documentos comerciales. Eran informes médicos. Un conjunto completo de informes médicos de Sol. Luna se sentó en el suelo, sus manos temblando mientras leía. Los informes detallaban una condición cardíaca congénita rara que Sol tenía. Una condición que se agravaba gravemente con el estrés emocional. Un informe, fechado una semana antes de la cancelación de la boda, de un cardiólogo de renombre, decía claramente, un evento de estrés agudo, como una boda o un trauma emocional significativo, podría ser fatal. Se recomienda un entorno de calma absoluta. Debajo de los informes, había una carta. Era del padre de Alejandro, Emilio, dirigida a Alejandro. Hijo, comenzaba la carta. Sé que esto es difícil, pero es la única manera. La condición de Sol hace que el matrimonio sea un riesgo inaceptable, no para ella, sino para el legado de los Castillo. Si ella sufriera un episodio, después de la boda, la prensa nos destrozaría. Dirían que la presión de unirse a nuestra familia la mató. Nuestros enemigos usarían esto para arruinarnos. No puedo permitirlo. Llama a Ricardo. Ofrécele un acuerdo financiero generoso por la humillación, pero cancela la boda. Es una orden. La familia es lo primero. Luna dejó caer la carta como si quemara. No podía respirar. Se dio cuenta de todo en un instante cegador y horrible. Alejandro no había abandonado a Sol por crueldad o por dinero. La había abandonado para salvarle la vida. El método fue brutal, sí, una llamada fría y distante, probablemente la única forma en que pudo hacerlo sin derrumbarse. Una forma de crear una distancia limpia y rápida para protegerla del estrés prolongado de una ruptura complicada. Había elegido ser el villano para que ella no corriera peligro. El dolor que le causó fue un acto de amor retorcido y desesperado. ¿Y Emilio? Emilio no había estado preocupado por la salud de Sol, sino por la reputación de la familia. Luna se sintió enferma. Había juzgado a Alejandro, lo había odiado con cada fibra de su ser, y estaba completamente equivocada. Él no era el monstruo. El monstruo era su padre. Y ella, en su búsqueda ciega de venganza, se había casado con la víctima, se había enamorado de él y ahora estaba atrapada en la mentira más terrible que se pudiera imaginar. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, la carpeta en la mano. ¿Qué hacía ahora? ¿Cómo podía confesar la verdad? Decirle hola, Alejandro, la mujer de la que te estás enamorando no es tu frágil exprometida, sino su hermana vengativa que ahora se da cuenta de que eres un héroe trágico era imposible. Él la odiaría. La despreciaría para siempre por su engaño. Y lo peor de todo, ella se lo merecería. El sonido de un teléfono vibrando en la mesa del estudio la sobresaltó. No era el suyo, ni el de Alejandro. Era el teléfono de prepago que usaba para sus comunicaciones secretas, que había dejado allí por error. Lo cogió. Era la ama de llaves de su casa familiar, un número que reconoció. Contestó, con el corazón en la garganta. Señorita Luna, la voz de la mujer era un manojo de pánico. Gracias a Dios que contesta. Es la señorita Sol. No la encontramos por ninguna parte. Dejó una nota en su cama. Se ha ido, señorita. Dice que va a buscar a Alejandro, que necesita entender por qué la dejó. Va a ir a buscar a su marido. Luna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró los informes médicos en su mano, la voz aterrorizada de la ama de llaves resonando en sus oídos, y escuchó el sonido inconfundible de la llave de Alejandro girando en la cerradura de la puerta principal. Sol estaba en camino hacia allí, una bomba de tiempo emocional a punto de explotar. La verdad que acababa de descubrir la estaba destrozando por dentro. Y el hombre que amaba, el hombre al que había engañado tan profundamente, acababa de llegar a casa. El telón de su teatro de mentiras estaba a punto de caer de la forma más catastrófica posible. El mundo de Luna se contrajo hasta convertirse en 3 puntos de terror insoportable,
la carpeta con los informes médicos en su mano temblorosa. La voz de pánico del ama de llaves todavía resonando desde el teléfono de prepago que ahora yacía olvidado en la mesa, y el sonido definitivo de la cerradura de la puerta principal girando. Alejandro estaba en casa. Y Sol venía hacia aquí. El tiempo se fracturó. Cada segundo se estiraba en una agonía insoportable. En un movimiento puramente instintivo, Luna metió la carpeta de nuevo en la caja fuerte abierta, la cerró de golpe y giró el dial al azar. Empujó el panel de madera para ocultarla justo cuando Alejandro entraba en el estudio, una sonrisa cansada pero genuinamente feliz en su rostro. «Hola, extraña», dijo, su voz un bálsamo de normalidad en medio del caos silencioso de Luna. ¿Planeando el próximo golpe de estado en la junta? Se acercó para besarla, pero se detuvo a medio camino, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión de ella. Su rostro debió de ser un mapa de puro pánico. Sol. ¿Qué pasa? Estás blanca como un fantasma. Antes de que Luna pudiera inventar una mentira, una que no tenía en su arsenal destrozado, el timbre del intercomunicador sonó, un zumbido agudo y estridente que pareció perforarle el cráneo. Alejandro frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? No, susurró Luna, su voz apenas una bocanada de aire. Sabía, con una certeza que le helaba la médula de los huesos, quién estaba al otro lado de esa puerta. La seguridad del edificio anunció por el altavoz: «Señor Castillo, hay una señorita aquí abajo. Dice que es Sol Rivera, su esposa. Insiste en subir. Parece muy alterada». La sangre abandonó el rostro de Alejandro. Miró a Luna, una confusión total nublando sus ojos grises. Se tocó la mejilla de ella, como si se asegurara de que era real. «Pero, tú estás aquí». Luego miró hacia la puerta, como si pudiera ver a través de ella. ¿Qué está pasando? El pánico de Luna se transformó en una claridad fría y aterradora. Su primer instinto tenía que ser proteger a Sol. Su corazón. El estrés. Los informes médicos que quemaban detrás del panel de madera. «Alejandro, escúchame», dijo, agarrando la parte delantera de su camisa, obligándolo a mirarla. «No hagas preguntas ahora. Déjala subir. Tengo que encargarme de esto. Por favor, confía en mí». La confusión en su rostro luchaba con la urgencia en la voz de ella. Él no entendía nada, pero asintió lentamente, una tormenta gestándose en su mirada. «Dígale que suba», dijo por el intercomunicador, su voz tensa. Luna corrió hacia la puerta principal justo cuando el ascensor emitía un suave din al llegar a su planta. Respiró hondo, preparándose para el impacto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la visión que la recibió le rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. Sol estaba allí, más delgada y frágil de lo que Luna la había visto nunca. Sus ojos, idénticos a los de Luna, estaban enrojecidos e hinchados por el llanto, llenos de una mezcla de desesperación y una determinación febril. Estaba claro que no había dormido en días. Llevaba un simple vestido y un cardigan, completamente fuera de lugar en el lujoso vestíbulo. «Sol», susurró Luna, extendiendo una mano. Sol la ignoró por completo. Sus ojos se fijaron en algo por encima del hombro de Luna. Su mirada se clavó en Alejandro, que había salido del estudio y estaba parado en medio de la sala, su rostro una máscara de absoluta incredulidad al verlas a las dos juntas. Era como mirar a un espejo roto. «Alejandro», la voz de Sol era un sollozo tembloroso pero cargado de la fuerza de su dolor. Caminó hacia él, pasando a Luna como si fuera invisible. Se detuvo a unos metros de él. «¿Por qué?», preguntó, la única palabra que había atormentado sus últimas semanas. «¿Por qué me hiciste esto? Necesito saberlo. Te amaba. Te lo di todo. ¿Y me dejaste, por teléfono?». Alejandro estaba paralizado. Su cerebro luchaba por procesar la escena imposible frente a él. La mujer que había estado durmiendo en su cama durante semanas, la mujer que acababa de revolucionar su empresa y su corazón, estaba de pie a su derecha, mientras que la mujer que creía que era esa misma persona, pero más frágil y rota, estaba frente a él, exigiéndole respuestas. Miró de Luna a Sol y de vuelta a Luna.
Vio la fuerza en los hombros de Luna, el fuego protector en sus ojos. Y luego vio el dolor quebrado, la vulnerabilidad pura en el rostro de Sol. Y en ese instante de duplicación imposible, lo entendió. No lo entendió con lógica, sino con un instinto visceral y helado. Tú, susurró, mirando a Luna. La palabra no fue una pregunta, fue una acusación. Un reconocimiento. Un mundo entero de mentiras colapsando sobre él. Luna sabía que no había tiempo para su propio drama. La cara de Sol se estaba poniendo pálida, sus manos comenzaban a temblar. El estrés la estaba superando. Sol, tienes que irte de aquí ahora, dijo Luna, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a su hermana. Se interpuso entre Sol y Alejandro, creando una barrera física. No es el momento ni el lugar. No. No me iré hasta que me lo diga, gritó Sol, su voz subiendo a un tono histérico. Necesito escucharlo de él, Luna. ¿Qué hice mal? ¿No era lo suficientemente buena? No hiciste nada mal, Sol, dijo Alejandro de repente, su voz extrañamente tranquila, pero sus ojos grises eran dos pedazos de hielo astillado, fijos en Luna. El error fue enteramente mío. Sol se derrumbó en un ataque de sollozos, el sonido desgarrador llenando el silencioso apartamento. Luna actuó por instinto. Voy a llamar a una ambulancia, dijo Alejandro, sacando su teléfono. No, gritó Luna. Sin hospitales, sin prensa. Su corazón. No puede soportar este nivel de estrés. Soltó la información vital sin pensar, una súplica desesperada para que él entendiera el peligro real. La mención del corazón de Sol pareció sacudir a Alejandro. Lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. Conocimiento. Comprendió que ella lo sabía todo. Luna se giró hacia su hermana, la abrazó con fuerza. Sol, escúchame. Respira conmigo. Mírame. Todo va a estar bien, te lo prometo. Pero tenemos que irnos. Vamos a casa. Lo resolveremos, pero no aquí. No ahora. Condujo a su hermana sollozante hacia la puerta. Antes de salir, se giró para mirar a Alejandro. La expresión de su rostro la perseguiría por el resto de su vida. No era ira, todavía no. Era una desolación absoluta, una traición tan profunda que parecía haberlo vaciado por dentro. Parecía un hombre que acababa de ver cómo toda su realidad se convertía en polvo ante sus ojos. Sus miradas se cruzaron, y en ese breve instante, Luna le transmitió todo su arrepentimiento, su amor y su miedo en un solo gesto. Luego, cerró la puerta detrás de ella, dejando a Alejandro solo en las ruinas de su matrimonio de mentira. El viaje de regreso a la casa de sus padres fue una pesadilla borrosa. Luna logró calmar a Sol lo suficiente como para que aceptara tomar un sedante suave que su madre guardaba. Una vez que su hermana estuvo dormida, finalmente a salvo en su antigua habitación, Luna se enfrentó a sus padres. La confesión fue la cosa más difícil que había hecho nunca. Les contó todo. El plan de venganza, el fraude, el matrimonio, su puesto en la junta directiva y, finalmente, sus sentimientos por Alejandro y el descubrimiento sobre la verdadera razón por la que había roto con Sol. Ricardo envejeció 10 años mientras la escuchaba. Elena lloraba en silencio. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. ¿Todo esto, lo hiciste por tu hermana?, preguntó finalmente su madre. Sí, susurró Luna. Y por odio. Pero todo salió mal. Me enamoré de él, mamá. Y él es un buen hombre. Estaba protegiendo a Sol. Su padre es el que lo manipuló todo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda rígida. Emilio Castillo. Siempre supe que era una serpiente. Me usó. Usó a mis hijas. Esto no se quedará así. Pero a Luna ya no le importaban las batallas empresariales de los patriarcas. Solo podía pensar en Alejandro. Sabía que tenía que volver. Tenía que enfrentarlo, darle la explicación completa. No por perdón, no se atrevía a esperarlo, sino porque se lo debía. Se lo debía al hombre al que había amado y engañado.
Dejó a sus padres lidiando con la bomba que acababa de soltar y condujo de vuelta al Penthouse. Cada kilómetro se sentía como una sentencia. Cuando llegó, la puerta estaba sin seguro. Entró con el corazón en la garganta. La encontró en su estudio. Estaba sentado en su escritorio, pero no trabajaba. En la superficie de caoba pulida estaban esparcidos los informes médicos de Sol y la carta de Emilio. La caja fuerte estaba abierta. Lo sabía todo. No levantó la vista cuando ella entró. ¿Todo?, preguntó, su voz desprovista de emoción. ¿Toda nuestra relación ha sido esto? Una actuación. Al principio, sí, admitió Luna, su propia voz temblando. Empecé esto por venganza. Quería destruirte como creía que tú habías destruido a mi hermana. Odiaba cada parte de ti. Él finalmente levantó la vista, y la absoluta falta de sentimiento en sus ojos era más aterradora que cualquier grito. ¿Y luego, qué cambió? ¿Te aburriste del papel? No, dijo ella, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Te conocí. No al monstruo que había imaginado, sino a ti. Al hombre que le cocina el desayuno a su esposa, que la defiende en una sala llena de hombres que la menosprecian, que puede ser tierno con un niño enfermo y apasionado en la oscuridad. El hombre que, ahora lo sé, sacrificó su propia felicidad para proteger a la mujer que amaba. Se acercó al escritorio. Me enamoré de ti, Alejandro. En algún punto entre el odio y la mentira, me enamoré de ti tan profundamente que ya no sabía dónde terminaba la actuación y dónde empezaba yo. Él soltó una risa, pero era un sonido roto, horrible. ¿Te enamoraste de mí? ¿Quién? ¿Tú? Ni siquiera sé tu nombre. Me he estado acostando con un fantasma, confesando mis secretos a una extraña. ¿Luna? ¿Ese es tu nombre? Luna. Pronunció su nombre como si fuera veneno en su lengua. Se puso de pie y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella, invadiendo su espacio personal. La intensidad que ahora emanaba de él era sofocante, pero no era de deseo, era de pura rabia contenida. Cada beso, cada caricia, cada «te quiero» que salió de tu boca, era todo una jodida mentira. Su voz era un susurro peligroso. No, insistió ella, suplicando. Mis sentimientos por ti son lo único real en todo esto. Lo que sentí contigo, lo que sentí por ti, es verdad. Alejandro, por favor. No digas mi nombre, gritó de repente, la explosión de su voz haciéndola retroceder de un salto. No tienes derecho. ¿Sabes lo que me has hecho? No solo me has mentido, me has convertido en un idiota. Le hice el amor a la hermana de mi prometida pensando que era ella. ¿Te das cuenta de lo enfermo que es eso? Has profanado mi amor por Sol y has convertido mis sentimientos por ti en una broma cruel. Nunca fue mi intención que esto sucediera, sollozó ella. Se suponía que iba a ser simple. Te seduciría, te rompería el corazón y me iría. Pero no conté con que tú fueras quien eras. Y no conté con enamorarme. Ah, el amor, se burló él. Qué conveniente. ¿Quieres mi perdón ahora que te has salido con la tuya? ¿Pero qué hay de mí, Luna? ¿Quién repara el daño que me has hecho? Me has destrozado la confianza, la capacidad de creer en alguien. Todo lo que pensé que estaba construyendo era sobre un terreno de mentiras. Caminó hacia la puerta. Quiero que te vayas, dijo, su voz de nuevo fría y mortal. Coge tus cosas, todo lo que te recuerde a Sol, y lárgate de mi casa y de mi vida. La anulación del matrimonio estará en el escritorio de tu padre mañana. Legalmente, esta farsa nunca habrá ocurrido. El corazón de Luna se partió. La finalidad en sus palabras era absoluta. No había espacio para la apelación, ni una grieta de duda. Alejandro, por favor. Mírame. Soy yo, Luna. No soy la mentira, no soy el plan. Soy la mujer que te vio, que vio tu alma, la mujer que te ama. Él se giró, su rostro era una máscara de mármol. Yo no te conozco. La mujer que amaba era una ilusión que creaste. Y esa ilusión acaba de morir. Vete.
Luna se quedó allí por un momento, rota, sabiendo que había perdido. Cada palabra que decía solo profundizaba su crimen. Con el corazón hecho añicos, subió las escaleras, empacó una maleta con manos entumecidas y dejó el penthouse que se había sentido como un hogar. Al pasar junto a él en la puerta, se detuvo una última vez. Pase lo que pase, susurró, nunca me arrepentiré de haberte amado. Solo me arrepentiré de la forma en que empezó. Él no respondió. Ni siquiera la miró. Luna se fue, y la puerta se cerró detrás de ella, poniendo fin al capítulo más devastador y hermoso de su vida. Los meses que siguieron fueron un infierno gris. Luna se convirtió en una paria en su propia vida. Su hermana, una vez recuperada del shock inicial, la perdonó, con la sabiduría tranquila que siempre había poseído. Lo hiciste por amor, Luna, le dijo solo un día, tomándole la mano. Un amor equivocado y furioso, pero amor al fin y al cabo. Te perdono. Ahora tienes que aprender a perdonarte a ti misma. Pero Luna no podía. Cada día era un recordatorio de Alejandro. La fusión empresarial colapsó espectacularmente. Ricardo y Emilio Castillo se declararon la guerra, una batalla de egos que amenazaba con destruir ambos imperios. En medio de la crisis, Luna descubrió un nuevo propósito. Ya no le importaba la venganza. Le importaban las miles de familias cuyos trabajos dependían de Rivera Textiles. Dejó de llorar y empezó a trabajar. Usando la perspicacia que había demostrado en la junta directiva de Castillo, se sumergió en los libros de la empresa de su padre. Trabajaba 18 horas al día, encontrando ineficiencias, cortando gastos superfluos, renegociando con proveedores. Luchó con uñas y dientes para mantener a flote el negocio familiar. Alejandro, por su parte, se había sumido en el trabajo en el hospital. Se había convertido en un cirujano aún más brillante y en un hombre aún más aislado. Rompió todos los lazos con su padre, al que culpaba no solo por su manipulación en el asunto de Sol, sino por toda una vida de anteponer la imagen a las personas. Vivía solo en el enorme penthouse, un mausoleo de recuerdos de una mujer que nunca había existido realmente. Pero no podía olvidarla. Intentó odiar a Luna, pero cada vez que lo intentaba, recordaba su risa, el brillo inteligente en sus ojos cuando resolvía un problema, la forma en que lo había besado en la gala, llena de fuego y desafío. Se dio cuenta de la dolorosa verdad, nunca había estado enamorado de Sol. Había estado encariñado con ella, la había querido proteger. Pero con Luna había sentido una conexión de alma, una pasión que lo había hecho sentirse vivo por primera vez. Estaba enamorado del engaño, pero aún más de la engañadora. Un día, vio un artículo en un periódico financiero. Hablaba de la increíble recuperación de Rivera Textiles, liderada por la hija pródiga Luna Rivera. Había una foto de ella, saliendo de un edificio de oficinas, con aspecto cansado pero increíblemente fuerte y decidido. Y supo, en ese momento, que había sido un idiota. Ella le había mentido, sí. Su engaño era monumental. Pero la mujer de la foto, la que luchaba por salvar el legado de su familia, esa era la mujer real. Y la había echado de su vida. La comprensión lo golpeó con una fuerza abrumadora. El amor no era lógico, no era limpio. Era desordenado, a veces nacía de las circunstancias más extrañas. Y su amor por Luna era real, a pesar del principio fraudulento. Con una decisión que no había sentido en meses, dejó el hospital, condujo hasta su antigua casa familiar y se enfrentó a su padre por última vez. Le dijo que se retiraba del consorcio médico Castillo, que vendería sus acciones y que no quería volver a verlo a menos que estuviera dispuesto a disculparse, no con él, sino con Sol Rivera por haber jugado con su vida. Luego, se fue a buscarla. La encontró en la fábrica textil, en medio del ruido ensordecedor de los telares. Estaba discutiendo con un capataz, con las manos en las caderas, su rostro manchado de grasa pero lleno de vida. Cuando lo vio, la conversación se detuvo. El capataz se fue, dejándolos solos en medio del caos industrial. Se miraron a través de la distancia, el ruido de la maquinaria como el latido de un corazón gigante. Alejandro caminó hacia ella, sin saber qué iba a decir, solo sabía que tenía que estar cerca de ella.
Tu pelo huele a aceite de máquina, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado por encima del estruendo. Fue lo más estúpido y lo más honesto que se le ocurrió. Luna esbozó una pequeña sonrisa triste. ¿Qué haces aquí, Alejandro? ¿Vienes a disfrutar del espectáculo de nuestra caída? No, dijo él, sacudiendo la cabeza. Vine porque soy un estúpido. Un estúpido arrogante y orgulloso que echó a lo mejor que le ha pasado en la vida porque no podía soportar que no hubiera sucedido según mis términos. Se acercó más, su voz se volvió más intensa. Me mentiste, Luna. Y fue algo horrible. Pero he pasado los últimos meses viviendo en una verdad vacía y solitaria, y prefiero 1000 veces vivir en el caos de nuestra mentira que en la quietud de una vida sin ti. Porque la mentira terminó, pero lo que siento por ti no. Eso nunca se fue. Era real. Es real. Luna lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No puedes simplemente volver y decir eso. Me destrozaste. Lo sé, admitió él, su propia voz quebrándose. Y me destrocé a mí mismo en el proceso. He sido miserable. Cada día me despierto pensando en ti. En tu fuerza, en tu inteligencia, en cómo me hiciste reír. Ya no me importa cómo empezó. Solo me importa que no termine. Te amo, Luna. No a la ilusión. No a Sol. A ti. A la mujer caótica, vengativa y brillante que puso mi mundo patas arriba. Te amo. Dio el último paso que lo separaba, su mano subiendo para acariciar la mancha de grasa en su mejilla. Por favor, dame una oportunidad para demostrarlo. Una oportunidad sin mentiras, sin secretos. Solo tú y yo. Luna finalmente dejó que las lágrimas cayeran. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si puedo volver a ser tan vulnerable. No tienes que confiar en mí todavía, susurró él, inclinando su frente contra la de ella. Solo déjame estar cerca. Déjame ganármelo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que eres la única verdad que me importa. Y entonces, en medio del ruido de los telares y el olor a aceite industrial, la besó. Y en ese beso no había mentiras, solo meses de anhelo, de arrepentimiento y un amor tan profundo y real que había sobrevivido a la prueba de fuego más dura. El camino de vuelta no fue fácil. Tuvieron que reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Pero lo hicieron. Juntos. Alejandro usó su parte del dinero de la venta de sus acciones para invertir en Rivera Textiles, no como un salvador, sino como un socio. Trabajaron codo con codo, sus mentes uniéndose en una sinergia perfecta. Su amor floreció en la verdad, más fuerte y resistente que nunca. Un año después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la Casa Rivera, se casaron de nuevo. Esta vez, fue Luna Rivera quien caminó hacia el altar. Sol fue su dama de honor, radiante y genuinamente feliz, habiendo encontrado la paz y el comienzo de su propio amor con un músico que valoraba su alma gentil. Esta vez, los votos no fueron una mentira. Fueron una promesa forjada en el fuego de la traición y redimida por el amor verdadero. Prometo amarte incluso cuando seas imposible, porque tu caos es mi aventura favorita, le dijo Luna. Y yo prometo que cada día te recordaré que eres la única realidad que quiero, le respondió Alejandro. 2 años después de esa segunda boda, en una tranquila noche de domingo, Luna estaba sentada en un sillón en la terraza de su casa, la misma casa con la vista de la ciudad que una vez había sido una prisión dorada. Alejandro salió y le entregó una taza de té caliente. ¿En qué piensa la mente más brillante de la industria textil?, preguntó, sentándose a sus pies y apoyando la cabeza en su regazo, que ahora estaba notablemente redondeado por un embarazo de 7 meses. Luna le acarició el pelo, una sonrisa serena en su rostro. Pensaba en lo extraño que es todo. En cómo un acto de odio pudo llevarnos al amor más grande de mi vida. Él le cogió la mano y la besó. Fue un camino muy complicado para llegar aquí, pero no cambiaría ni un solo segundo, porque cada paso en falso nos trajo a este momento. Miraron las luces de la ciudad centelleando abajo, un universo de historias a sus pies. Luna sintió una pequeña patada desde dentro y sonrió.
Habían creado vida a partir de la ruina, habían construido un imperio de amor sobre los cimientos de una mentira. Y ahora, su futuro se extendía ante ellos, brillante, verdadero y lleno de promesas. Su historia, que comenzó con la oscuridad de la venganza, había encontrado finalmente su lugar en la luz. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.